Radio Shanghai. Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que estés en el mundo. Soy Pipo Biglione y te doy la más cálida bienvenida a Radio Shanghai. Estás sintonizando el episodio 641 de nuestra 9ª temporada. Prepárate para lo que viene. Hoy, poder, chantaje y los documentos que sacuden al mundo. Cuando la oscuridad sale a la luz, el mundo se incomoda. Pedro Tarquis entrevista a César Vidal en una conversación profunda sobre poder, chantaje y los documentos que hoy generan conmoción global. Una mirada actual, crítica y bíblica para discernir estos tiempos. Toda la música que nos inspira es de Pipo y Banda Ya. Podés escucharla y descargarla en el link en los comentarios. Si querés colaborar con nuestro trabajo, hacelo a través de Cafecito, también en los comentarios. Así que ponete cómodo, subí el volumen y empezamos. Soli Deo Gloria. Muy bienvenido como siempre, César. Muy bien hallado, Pedro, en este Washington con 8 grados bajo cero, que en fin, esperemos que a lo mejor con un poquito de suerte hoy lleguemos a los 0 grados. Ni frío ni Ni calor, calor, como decía aquel. Muy bien. Pues bueno, hoy queríamos abordar el tema conocido de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acaba de hacer público que millones de nuevos archivos en relación con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, la mayor cantidad de documentos compartidos por el gobierno hasta ahora, pero que son 3 millones de páginas, 180.000 imágenes, 2.000 vídeos. Esto ha generado una confusión, en fin, todo tipo de análisis, y recurrimos a tu proverbial capacidad precisamente de meterte a fondo con los temas para que nos puedas explicar un poquito qué ha supuesto esta divulgación, que es la mayor ocurrida hasta ahora. Bueno, vamos a ver. Si te digo que esto es escalofriante, la verdad es que digo bastante poco. Voy a intentar un poco colocar en antecedentes y luego entro en lo que ha salido a la luz y lo que se ha podido ir examinando, porque te puedes imaginar que 3 millones de páginas no se ven así, y además hay vídeos y hay fotografías y hay de todo. Vamos a ver, Jeffrey Epstein era un judío americano con una tristísima carrera, como tú has adelantado, de abusador sexual de niños, de violador en serie y de traficante de seres humanos. Era un hombre relativamente joven, nació en 1953, empezó con una carrera docente, es decir, enseñando en lo que en España sería un instituto, y cuando tiene 23 años él entra en el sector bancario y en el sector financiero. Y ahí desarrolla su propia firma. Es una firma muy bien relacionada, sobre todo con entidades financieras judías, los Rothschild, desde luego Goldman Sachs, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, que es el aspecto verdaderamente escalofriante, mientras él desarrolla su propia firma, que bueno, es una firma financiera, no tendría en sí mayor historia, se dedica a cultivar relaciones sociales, desde luego a los niveles más elevados que se puedan imaginar, y esas relaciones sociales se manejan sobre todo sobre la base de proporcionar mujeres, en muchos casos menores de edad, en muchos casos niñas, a personajes que se dedican a abusar de ellas y a violarlas. Se calcula que a lo largo de su dilatada carrera, Epstein proporciona no menos de 1.000 niñas y mujeres menores de edad a determinados sujetos. Como te puedes imaginar, con un carrerón de este tipo, en algún momento Epstein llama la atención de la gente. En 2005, la policía de Palm Beach, que es una localidad de Florida, comienza a investigarlo porque hay un padre que lo acusa de violar a su hija de 14 años. Empieza un procedimiento contra Epstein. El procedimiento contra Epstein tendría que haber acabado muy mal, porque además la policía llegó a identificar a 36 muchachas, nada menos, de las que había abusado Epstein, de las cuales pues bastante eran menores de edad, pero resulta que Epstein llega a un acuerdo que autoriza expresamente el Departamento de Justicia y por el cual pasa en prisión menos de 13 meses.
es decir, menos de 2 semanas por cada abuso sexual y además en unas condiciones de prisión extraordinarias, porque resulta que salía a trabajar y aparte de salir a trabajar le llevaban mujeres, etcétera, etcétera, o sea que tuvo un régimen penitenciario de lo más relajado, pero al mismo tiempo con unas acusaciones que, claro, uno de los escándalos que ha habido es cómo la Fiscalía y el Departamento de Justicia pudieron aceptar este tipo de arreglo. Parece que no pasa nada, que Epstein se ha librado. Estamos hablando del año 2005, el 6 de julio de 2019, es decir, 13 años después, que se dice pronto, Epstein de nuevo es arrestado. Y, por supuesto, durante más de esa docena de años ha continuado con las actividades que llevaba antes y en este caso lo acusan tanto en Florida como en Nueva York de tráfico sexual. Como las acusaciones son tremendas, pues el juez decreta el ingreso en prisión. Parece que Epstein estaba muy seguro de que iba a salir muy bien, como había pasado con el caso a principios de siglo, y de pronto, cuando empieza a surgir información de cómo esto se ha desarrollado a lo largo de 2 años, un día, el 10 de agosto de 2019, Epstein aparece muerto. La versión oficial es que se ha ahorcado en la celda. La forense de Nueva York que lo examina, que es una doctora que se llama Barbara Sampson, dice que se ha suicidado por ahorcamiento. Pero claro, aparece otro patólogo forense que se llama Michael Baden y este dice que ni hablar. Evidentemente ahí hay señales de fuerza, hay señales de violencia y que este hombre no se ha ahorcado, que a este hombre lo han matado. Lógicamente, el FBI niega totalmente que sucediera una cosa parecida, insiste en la versión oficial del ahorcamiento y finalmente, en julio de 2025, que se dice pronto, es decir, casi 6 años después de la muerte de Epstein, el Departamento de Justicia publica la grabación de la cinta de la celda y se encuentra con que faltan 2 minutos y 53 segundos. Y no solo eso, sino que además el vídeo ha sido modificado a pesar de que el FBI decía que, bueno, que era un vídeo que no había sido manipulado, que no había sucedido nada. Durante estos años que transcurren entre la muerte de Epstein, la publicación del vídeo y el escándalo de la manipulación del vídeo, las víctimas de Epstein, que son docenas, insisten en que se publique toda la documentación. Evidentemente, Epstein no va a pagar en absoluto por lo que ha hecho, porque se ha muerto, pero por supuesto quieren que efectivamente esa documentación se publique, a lo que se niega la administración de Joe Biden de manera encarnizada, o sea, no hay manera. Esto es algo que aprovecha Donald Trump para lanzar una de las promesas, yo diría que estrellas de su campaña electoral, y es que va a publicar la lista de Epstein en cuanto que llegue a la presidencia. Pero Donald Trump llega a la Casa Blanca en un momento determinado. Entra en una serie de maniobras dilatorias, de protestas crecientes de las víctimas, de alguna afirmación de la portavoz de la Casa Blanca de que no existe la lista de Epstein y que esto es un mito, con lo cual ya te puedes imaginar el escándalo que se produce. Y finalmente, en septiembre de 2025, el caucus demócrata de la Cámara de Representantes empieza a publicar documentación sobre Epstein en la que aparece que ha tenido relaciones estrechas pues con personajes de la talla de un Elon Musk, de un Bill Gates, etcétera, etcétera, etcétera. Esto acaba provocando una iniciativa dentro de la Cámara de Representantes que apoyan algunos republicanos y que apoyan bastantes demócratas y finalmente la semana pasada se liberan unos 3 millones de páginas a sabiendas de que todavía queda más y la verdad es que lo que ha ido saliendo es tremendo. Bueno, ¿qué ha ido saliendo? Primero, el listado de personajes destacados que aparece es verdaderamente impresionante. Habría que empezar en la lista por orden alfabético por Woody Allen, que es un personaje del que siempre se ha sospechado
que tenía prácticas pedófilas, porque de hecho, pues la niña que adoptaron Mia Farrow cuando estaba casado con la actriz Mia Farrow y él, pues él acabó convirtiéndose en amante de la niña y provocando el divorcio de Mia Farrow, con lo cual lo de Woody Allen no se puede decir que haya sorprendido mucho. Aparece Steve Bannon, que es un personaje importantísimo. Aparece el que fue primer ministro israelí, Ehud Barak, con el que tuvo una relación estrechísima y al que se ha acusado expresamente de violar a mujeres que le proporcionó Epstein. Aparece un inversor judío muy importante que es Leon Black, que llegó a pagarle 170 millones de dólares. Aparece Sergey Brin, que es otro judío, cofundador de Google. Aparece William Burns, que fue director de la CIA con Joe Biden. Aparece Noam Chomsky, que es un filósofo y lingüista judío, generalmente situado en la izquierda o en la extrema izquierda, pero que era muy amigo de Epstein. Aparece el presidente Clinton. Aparece el mago judío David Copperfield. Aparece Sarah Ferguson, la que fue duquesa de York y esposa del príncipe Andrés. Aparece Stephen Hawking, al que al parecer, y a pesar de su estado de salud, pues fue una persona que intervino en varias orgías que organizaba Epstein. Aparece el que fue primer ministro de Noruega, Jagland. Aparece el filósofo judío Lawrence Krauss. Aparece Howard Lutnick, que es otro judío secretario de Comercio con Donald Trump. Aparece Peter Mandelson, que es otro judío que con Starmer pues ha sido hasta hace muy poquito embajador de Gran Bretaña en Estados Unidos. Aparece George Mitchell, que fue presidente de la mayoría en el Senado. Aparece el príncipe Andrés, la académica judía Elisa New, el billonario judío Tom Pritzker, Catherine Rummler, que trabajó para la firma judía Goldman Sachs y que fue consejera de los presidentes Clinton y Obama. Aparece Brett Ratner, que es un director de cine judío. Aparece la CEO, la CEO de la banca judía Rothschild, que es Ariane de Rothschild. Aparece Lawrence Summers, que es otro judío, antiguo secretario del Tesoro y presidente de la Universidad de Harvard. Aparece Donald Trump, aparece Melanie Trump. Aparece el presidente judío Casey Wasserman de las Olimpiadas de Los Ángeles de 2028 y por acabar una lista en la que estoy mencionando los personajes más importantes, pues aparece Les Wexner, que es un muy importante millonario judío americano, y Malcolm Wolf, que es otro periodista también judío americano muy importante. Hay que decir que esta relación que yo he dado ahora a vuelo de pájaro y que no es ni mucho menos exhaustiva, porque aparece incluso gente pues prácticamente pasada. Por ejemplo, Juan Pablo II aparece en una foto de una reunión que tuvo con Jeffrey Epstein y que tuvo con Ghislaine Maxwell, pero no sabemos a qué viene la foto, no sabemos si es que fueron a visitar al Papa, no sabemos si estaban haciendo trabajo de lobby y tenían que entrevistarse con Juan Pablo II. Ahí tenemos una foto y no sabemos más. Aparece, por ejemplo, José María Aznar como receptor junto a Ana Botella de 2 paquetitos que les mandó en su día Jeffrey Epstein, uno de los paquetitos, por cierto, cuando Aznar ya no era presidente del gobierno, pero no sabemos qué más hay. Ahora, sí hay algunos aspectos que ahora mismo yo creo que son irrefutables e indiscutibles. Primero, Epstein trabajaba para el Mossad, para el Servicio de Inteligencia israelí. Ahí esas referencias son continuas, era un hombre del Mossad. Es muy posible que prestara servicios para la CIA, es muy posible que prestara servicios para el MI6 británico, pero Epstein era un hombre del Mossad. Segundo, y esto es indiscutible, Epstein se dedicó a fotografiar y a grabar encuentros sexuales de lo más repugnante y de lo más ilícito, en muchos casos además delictivos, y los utilizó como un instrumento de chantaje.
Es decir, aquí no solamente es que Epstein trabajaba para un servicio de inteligencia, sino que además ese servicio de inteligencia sabía perfectamente que puedes chantajear a la gente si de pronto aparece en un vídeo, en unas fotos, manteniendo relaciones sexuales con una niña. Esto es absolutamente evidente. De hecho, en uno de los documentos que se ha publicado ahora se afirma de manera taxativa que el material que tienen sobre Donald Trump hace que éste se encuentre, la palabra que cita literalmente es comprometido con el Estado de Israel. Es decir, no sabemos qué documentación tienen sobre Donald Trump, pero desde luego la documentación que tiene ya lo coloca en una situación comprometida que aprovecha el Estado de Israel. Y por cierto, todos los documentos que ha aparecido ahora es muy serio. Habrá que ver si esta acusación es cierta o no es cierta, pero aparece en la documentación porque Donald Trump aparece subastando niñas para las orgías de Epstein y además comprobando el estado sexual de las niñas, introduciéndoles un dedo en la vagina para ver la consistencia de las vaginas de las niñas. Esto aparece en uno de los documentos. Aparece también, y eso está más que establecido, que Epstein tenía una relación muy estrecha con la banca judía Rothschild y de hecho hay algún documento donde Epstein y Rothschild están discutiendo los grandes negocios que se van a hacer en Ucrania después del golpe de Estado de Ucrania de 2014. Eso no tiene discusión alguna tampoco. Igualmente resulta innegable que Epstein era lo que puede calificarse como un supremacista judío. Él menciona en multitud de ocasiones, utiliza la palabra goim para referirse a los no judíos, pero lo hace de una manera absolutamente despectiva. Es decir, las referencias a que los no judíos son unos imbéciles, unos estúpidos, y que además es muy fácil que los judíos los guíen a donde quieran y los manipulen, eso es algo que verdaderamente aparece una y otra vez. Ahí hay un sentimiento de superioridad, no solo de Epstein, sino de algunos otros de los judíos que aparecen en la trama. Y todo esto, por concluir un poco este panorama general, que insisto, es escalofriante, porque claro, los relatos, las imágenes de niñas, de mujeres, etcétera, verdaderamente son sobrecogedoras. Todo esto, además, se produce en paralelo con una serie de hechos que se han producido en los últimos días y que coinciden con la publicación, que son inquietantes. Por ejemplo, el hecho de que ahora mismo, y esto no lo niega nadie en Washington, existe una presión durísima del Estado de Israel, de Netanyahu, para que Donald Trump ataque Irán. Y ataque Irán cuando, además, la pregunta que se hace mucha gente es, bueno, pero si cuando bombardeamos Irán hace unos meses se supone que destruimos todas las instalaciones que había, se supone que además los atrasamos un montón en cuanto al uso de energía nuclear para años, fue una operación militar de manual perfecta, ¿a qué viene ahora amenazarlos otra vez con bombardeos? Es decir, la operación no fue tan perfecta o Netanyahu no quedó contento solo con ese bombardeo, porque lo que sí es evidente, y esto no tiene vuelta de hoja, es que los disturbios en Irán han contado con una ayuda muy importante de la inteligencia americana y sobre todo de la inteligencia israelí. Y esto no es una teoría de la conspiración, es que ha aparecido alguno de los altos funcionarios de la Casa Blanca para decirlo. Es decir, que esto es un secreto a voces. Pero al mismo tiempo, y esto puede parecer una anécdota menor, pero yo creo que tiene bastante más importancia de lo que parece a primera vista, hace apenas unas horas se publica un vídeo en el cual Lindsey Graham, que es un senador muy belicista, extraordinariamente belicista, también muy prosionista, entra en un edificio público. Entonces, Lindsey Graham es un personaje que si no fuera tan trágico sería hasta cómico, porque en el momento en el que existe la menor posibilidad de ir a la guerra en cualquier parte del mundo, siempre aparece Lindsey Graham para decirte que la seguridad nacional de Estados Unidos depende de ir a esa guerra. O sea, Lindsey Graham es capaz de decirte un día que hay que bombardear Motilla del Palancar
porque efectivamente es estratégico para la seguridad nacional de Estados Unidos. Además lo dice con una frialdad verdaderamente aterradora, ¿no? Hace muy pocas semanas protagonizó una experiencia muy desairada porque mientras estaba explicando a la prensa que se había capturado a Nicolás Maduro por la libertad y la democracia, Donald Trump, que estaba a su lado escuchándolo, de pronto le dice: petróleo, Lindsay, petróleo, oil, Lindsay, oil. O sea, no me vengas con pavadas de la libertad y democracia. Hemos entrado por el petróleo. Esto delante de los periodistas y quedándose a Lindsey Graham pues una carita de que lo había desairado y además de una manera muy descarada. Bueno, pues Lindsey Graham hace muy poquitos días, entra en uno de estos edificios y le está esperando un periodista bastante conocido aquí en Estados Unidos que le dice: senador Graham, ¿por qué no reconoce usted que es gay y así no lo tendrán que seguir chantajeando? Y claro, esto, en medio de toda la historia de Epstein, pues abre una tremenda caja de inseguridades, porque claro, de pronto te das cuenta de que hay gente que es chantajeada, también gente porque tiene unas inclinaciones y unas prácticas sexuales, en algunos casos repugnantes y en algunos casos, aparte de repugnantes, criminales. Pero esta gente es gente que está en situaciones absolutamente expuestas y gente a la que se viene chantajeando desde hace décadas y gente que además es la que marca la política exterior y la política interior de los Estados Unidos. Y claro, si esto pasa con la primera potencia del mundo, pues claro, no te quiero contar en un momento determinado el papel que pueden tener pues países que van de comparsas, de mariachis dentro de la política internacional. Lo que aquí se ha descubierto es de una gravedad terrible, porque además, si dijeras, bueno, pero es que quien hace este tipo de operaciones, quien se ocupa de esto, pues yo qué sé, es China, es Rusia. No, es Israel. Israel se supone que es el primer aliado de Estados Unidos, por supuesto, muy por delante de cualquier otro país del mundo. Bueno, pues si resulta que el principal aliado, que además a los ciudadanos americanos nos cuesta miles y miles y miles de millones de dólares, hay incluso expertos judíos que dicen que sin el dinero que Estados Unidos envía a Israel, Israel no podría sobrevivir económicamente. Bueno, pues si ese aliado se dedica en un momento determinado a utilizar una red de corrupción sexual, de tráfico de mujeres, de explotación sexual de niñas, y lo hace para poder chantajear a la gente de Hollywood, a los políticos, a los empresarios, a los millonarios, etcétera, pues tú me dirás en qué situación estamos en estos momentos. Esto es tan grave que hay gente ahora mismo en Estados Unidos que dice que el caso Epstein no tendría que llamarse el caso Epstein. El caso Epstein tendría que llamarse el caso Mossad. Y, francamente, no está mal traído, porque efectivamente esa es la situación. Pero ya te puedes imaginar el malestar que esto está provocando, los silencios clamorosos que está provocando. Aquí ha habido gente que ha empezado a dimitir discretamente en las últimas horas en la idea que no les pase nada, las ausencias clamorosas que está provocando. Hace pues poco más de una semana los Clinton dijeron que no aparecían por el legislativo para que les preguntaran sobre el caso Epstein, porque lo único que querían era incriminarlos. Y claro, es para decir, hombre, lo incriminarán si hay un material que usted tenga que responder y se ve, por ejemplo, pues yo qué sé, al antiguo presidente Clinton con una niña. Pero si no, esto no tiene por qué incriminarle. Usted llega, nos cuenta por qué fue tantas veces a la isla de Epstein y entonces pues ya sabemos a lo que fue y a lo mejor no hay nada incriminador. Pero esto indica hasta qué punto aquí se ha tocado un nervio
terrible dentro de la política de Estados Unidos y que afecta además, pues no solamente a un presidente supuestamente corrupto, a un secretario supuestamente corrupto o a un senador supuestamente corrupto, sino que afecta prácticamente al sistema en bloque, ¿no? Y claro, es evidentemente inquietante y obliga a plantearse pues situaciones que yo creo que durante décadas han sido el elefante dentro de la habitación. Ujú. En este panorama que realmente parece un thriller de los que vemos en la tele, pero tristemente hecho realidad, buscando un poco de luz, y un movimiento que sí que ha tenido, vamos a decir, unos principios morales, ha sido el movimiento MAGA, allí en Estados Unidos, con Es una cierto. gran participación de cristianos evangélicos que de hecho reclamaban estos papeles. Que, al revelarse esto, ¿qué reacción se ha producido? Bueno, pues como te puedes imaginar, evidentemente la reacción de muchos es esto ya lo sabíamos y esto tiene que acabarse. Porque claro, antes de que esto haya salido a la luz, han ido saliendo a la luz muchas cosas. Es decir, que Woody Allen iba por la isla de Epstein y se lo pasaba muy bien, eso ya lo sabíamos. Había gente que lo había negado. Por ejemplo, Elon Musk había dicho que él no había estado nunca. Bueno, pues han aparecido dos emails de él, uno diciendo que esperaba que la reunión a la que iba a ir se lo iban a pasar salvaje. Bueno, pues a lo mejor en el salvaje no pasaban de emborracharse o no pasaban de que hubiera prostitutas. No es ejemplar, pero no sería delictivo. Pero a lo mejor resulta que no, que había niñas que acababan violándolas o que acababan abusando de ellas. Y luego un segundo email de Elon Musk en el que dice que, bueno, que me lo he pasado de maravilla y a ver cómo es la próxima. Entonces, de entrada ya sabemos que Elon Musk ha mentido. La dimensión de lo salvaje de Elon Musk, pues bueno, de momento queda en el aire. Ya veremos a ver hasta dónde llegaba lo salvaje, si era delictivo o no. Pero evidentemente ha mentido. Y como él, pues muchísima gente. Y claro, para que nos hagamos una idea de hasta qué punto esto está afectando puntos neurálgicos de la política de Estados Unidos, ya ha habido alguno de los congresistas que más presionó para que esto saliera, diciendo que la AIPAC va a hacer todo lo posible para que no salga reelegido en las elecciones de midterm. Incluso ha habido alguno que ya ha dicho que no se presenta y que no se presenta porque es imposible que pueda reunir un dinero suficiente como para contrarrestar al que va a presentar la AIPAC, que es uno de los grandes lobbies pro-Israel aquí en Estados Unidos, al que va a presentar para que le haga frente. Y que como evidentemente no puede reunir ese dinero y esa millonada, pues que no se presenta y, en fin, a ver si sale otro candidato en las primarias o no impone la AIPAC a ese miembro de la Cámara de Representantes. O sea, estamos en este nivel. Bueno, y a este hombre, ¿por qué le tiene tanta manía la AIPAC? Hombre, por la sencilla razón de que no está dispuesto a que el Estado de Israel trate a los Estados Unidos como una colonia, pero porque además son conscientes de que muchas de las cuestiones que han salido en la documentación que se ha presentado de Epstein, que sigue sin ser completa, o sea, yo ya no sé lo que puede salir si esto sigue sin ser completo, pues realmente mucha de esa documentación daña y además justificadamente la imagen del Estado de Israel. Entonces, vamos a ver, de verdad las voces que se han oído aquí han sido tremendas. Ha habido la voz de un pastor que además ha sido una persona que ha apoyado mucho al movimiento MAGA, haciendo unas declaraciones en televisión y diciendo que en última instancia lo que estamos viendo en todo esto es que eh, eh, el Estado de Israel, el Mossad, proporciona niñas para que los paidófilos, voy a citar la expresión textual, es fuerte, pero es así, se las follen a fin de que luego el Estado de Israel se pueda follar a los Estados Unidos.
Lo cual, ya esto dicho además por un pastor, ya uno se puede imaginar el grado de ira, de indignación y todo lo demás, porque aquí la verdad es que los pastores americanos son todavía más circunspectos y más cuidadosos con el uso del lenguaje que incluso en otras partes del mundo. Y este estaba indignado y en un momento determinado dice, y con una casta política así de corrupta, de paidófilos, aquí va a venir el castigo de Dios. Y además lo decía con una indignación y una dureza y una irritación que yo creo que es absolutamente comprensible. Y dentro del movimiento MAGA, donde ha habido una reacción creciente frente a la injerencia del Estado de Israel en la política de Estados Unidos, pero esto cada vez mayor, empezando por el malogrado Charlie Kirk. Bueno, pues evidentemente ya te puedes imaginar lo que es esto. Es decir, cuando de pronto te encuentras con que presidentes, miembros del gobierno, senadores, congresistas, etcétera, etcétera, pues es un conjunto de degenerados, en mayor o menor medida. Algunos supongo que son simplemente inmorales, otros además son delincuentes y depredadores sexuales, que son objeto de chantaje por una potencia extranjera, pues evidentemente esto le inquieta a cualquiera. Y el americano medio, que suele ser muy patriota, pues evidentemente esto todavía le inquieta más, porque no se trata de que esos políticos, a fin de cuentas, pues sea gente que va con prostitutas, que se droga, etcétera, etcétera, que eso es inmoral y es vergonzoso. Y vamos, lo tienes en España y en todos los países al sur del Río Grande y hasta en la Cochinchina. Sino que aquí hay toda una red de tráfico sexual y de niñas violadas y abusadas para poder chantajear a gente importantísima de la primera potencia del mundo. De paso, de rebote, pues algún miembro de las casas reales europeas también, especialmente la británica. Por ejemplo, una de las fotos que se ha publicado es una foto del príncipe Andrés que está a cuatro patas encima de una persona que, como tiene la cara, la tiene tapada, pues no sabe si es una niña o es una mujer muy diminuta. Y ese, pues, es un personaje al que la Casa Real Británica ha echado de la Casa Real Británica, porque debe estar más que al corriente de esto. Pero hasta que la Casa Real Británica lo ha echado, ¿cuántas cosas no ha conseguido en Inglaterra? A favor del Estado de Israel, porque estaba de alguna manera chantajeado. Aparece otro problema muy grave, que es el de los denominados Sayanim, es decir, los judíos que viven en todo el mundo y que, en lugar de lo que ha sido, por ejemplo, los judíos de Estados Unidos hasta la Segunda Guerra Mundial, que fundamentalmente se consideraban ciudadanos americanos de religión judía, es decir, sí, yo puedo profesar el judaísmo, pero yo soy un ciudadano americano, y además un leal ciudadano americano que se siente orgulloso de ser ciudadano americano. No, es gente que puede tener un pasaporte pues turco, español, británico, americano, pero cuya lealtad fundamentalmente es el Estado de Israel. Con lo cual, pues evidentemente tienes gente que puede desempeñar puestos de responsabilidad elevadísimos y cuya primera lealtad es una potencia extranjera. Y ahí, pues nos encontramos con situaciones continuas que, bueno, si no rayan la alta traición, no termino yo de ver exactamente en muchos casos la línea divisoria. Habrá casos que a lo mejor eso no resulte tan obvio. Hay otros casos, por ejemplo, cuando se ha entregado documentación alto secreto al Estado de Israel, como fue el caso de Pollard, que evidentemente, claro que hay alta traición, hay espionaje y hay un montón de cosas, ¿no? Sí, incluso, vamos, para que la gente se haga una idea de hasta qué punto llegan las ramificaciones, por ejemplo, el caso de la princesa Mesmerid de Noruega también tenía una íntima amistad con este, es decir, que Esta es otra. Sí, sí, sí. Las familias, vamos a ver, además tiene una razón de ser. Hay familias reales europeas y en el caso de las familias reales europeas te das cuenta de que son importantes. Voy a intentar explicar esto para no ofender a nadie, ¿no? No sea que alguno diga, oiga, es que los suecos no somos importantes o es que la monarquía española no es importante. Pues mire, no. Y voy a intentar explicarlo e insisto, no es algo ofensivo. ¿Por qué Noruega? ¿Por qué Gran Bretaña? Hombre, Gran Bretaña es evidente.
es una potencia nuclear, no es el imperio que ha sido antaño, pero es un país de cierta relevancia. Es más relevante que España, lo siento, es más relevante que Dinamarca, es más relevante que Suecia, y en Europa ya más monarquías no quedan. ¿Por qué Noruega? Porque uno diría, hombre, pero España es un país más. Sí, pero Noruega tiene un peso en decisiones internacionales y sobre todo en finanzas que es muy superior al de España. Su Producto Interior Bruto, pues a lo mejor no lo será, la población es más pequeña, es un país, en fin, más alejado, con menos influencia cultural, lo que usted quiera, pero dentro de lo que es el mundo de las finanzas y de lo que, por ejemplo, son los fondos de inversión, el peso que tiene Noruega no lo tiene ni de lejos España. Y claro, esto hace que nada de esto sea casual. Tú vas revisando la lista y claro, yo estoy convencido de que hay muchísima gente que la gente dice, bueno, pues sí, yo a este tío no lo conozco. Es decir, este nombre que usted menciona aquí, pues ¿cuál es la importancia? Porque, hombre, Elon Musk suena más, Peter Thiel puede sonar algo más, ¿no? Pero vamos a ver, el Lawrence Summers el judío ¿este quién es? Bueno, pues que este señor fue en su día secretario del Tesoro y es presidente de la Universidad de Harvard. O sea, es que no es ninguna tontería. Y Steve Tisch, oiga, ¿y quién es Steve Tisch? Mire usted, Steve Tisch es uno de los grandes productores de Hollywood, que usted a lo mejor no lo conoce. Pero todavía su padre fue conocido como el último gigante de la producción en Hollywood y es un hombre de negocios importantísimo. Y uno dice, bueno, ¿y Casey Wasserman? ¿Y este tío quién es? Yo no lo he oído nunca. Si usted no lo habrá oído nunca, pero va a haber unas Olimpiadas en Los Ángeles en el 2028 y el que preside esas Olimpiadas es este señor. Y así podemos seguir multiplicando los ejemplos. Claro, la lista que yo he mencionado por encima, pues a la gente que le suena, pues le suena Michael Jackson, le suena pues Bill Clinton, por supuesto, y le suena Woody Allen por las películas y para de contar. Pero aquí hay gente que es enormemente importante, aunque se guarde muy mucho de aparecer en la prensa y en los medios de comunicación, salvo cuando en un momento determinado, pues esa gente es la gente que, por ejemplo, aparecen como filántropos, que es algo que les gusta mucho, porque dan dinero a un museo, están al frente de una fundación, etcétera. Claro, tú mencionas Sergey Brin. Y a la inmensa mayoría, yo estoy convencido de que ahora tú sacas el micrófono por la calle y dices, ¿usted sabe quién es Sergey Brin? Y no lo sabe nadie. Bueno, pero es que Sergey Brin, aunque no sea conocido, es un judío que es uno de los fundadores de Google y nos movemos en Google para la información que conseguimos en Internet. O sea, estamos hablando de gente que efectivamente tiene el poder real. Y el poder real, pues hombre, no es que no pase por el ministro de lo que sea, pero no cabe la menor duda de que va mucho más allá del ministro de lo que sea. O sea, esa es la historia que hay, no hay más vuelta de hoja. Ante esta situación está claro que la clara raíz del mal es un problema moral y espiritual, añadiría yo. Y ante esto, ¿qué puede ocurrir en Estados Unidos? Ahí añado, incluyo el voto evangélico, ¿no? Bueno, yo creo que el diagnóstico que tú acabas de hacer es absolutamente irrefutable. Eso no tiene discusión alguna. O sea, aquí en el fondo lo que hay es un problema moral terrible porque no solamente, vamos a ver, no solamente es que haya un quebrantamiento de la ley masivo, criminal, en los aspectos de los delitos más repugnantes que se puedan pensar, que eso no hay manera de negarlo, ni de ocultarlo, ni de esconderlo a estas alturas de todo este proceso. Es que junto con eso, aquí lo que hay es un terrible problema moral. Es decir, el hecho de que tenemos una casta no solamente política, sino que ha entrado en el mundo académico, en el mundo científico, en las finanzas, etcétera, de gente que ideológicamente se presenten como se presenten, son nihilistas.
no tienen ningún tipo de moral ni cosa que se le parezca. Pueden hacer referencias a la moral en un momento determinado porque tienen que ganar unas elecciones, o tienen que hacer unas referencias a la moral en un momento determinado porque su imagen pública es la del filántropo. Pero evidentemente esta gente no tiene moral ni cosa que se le parezca. Y ocasionalmente, porque al final todo el caso Epstein acaba saliendo porque ocasionalmente la discreción con que esto se ha llevado durante décadas, bueno, pues cada vez están más envalentonados y entonces cada vez dicen las cosas con más descaro y llega un momento en que al final se acaban descubriendo cosas. Pero aquí hay un problema moral de enorme gravedad. Es decir, una serie de élites, porque estamos hablando de élites y de élites de verdad importantes, una serie de élites que no tienen la más mínima moral, que se consideran por encima del resto de los mortales, que además consideran que hagan lo que hagan va a estar bien porque van a salir impunes de todo ello, y que dentro de una consideración en que solamente les interesa su fortuna personal y su promoción personal hacia escalones cada vez más elevados del poder, pues están dispuestos a hacer lo que sea, a corromper lo que sea y a acabar con lo que sea. Y esa es una realidad y ese es un gravísimo problema en cualquier sociedad. Pero claro, en el caso de Estados Unidos es terrible porque es una sociedad que inicialmente está basada en unos principios morales en los que todavía creen millones de americanos. Y de pronto, no voy a decir de la noche a la mañana, porque este es un proceso que se lleva arrastrando desde hace años, pero empiezas a ver de una manera cada vez más clara que aquellas personas, aquellas naciones, aquellas instituciones en las que has confiado están podridas hasta la médula. Y claro, ese es un golpe muy fuerte. ¿En qué va a derivar esto en Estados Unidos? Hombre, puede derivar en muchas cosas. O sea, no sabemos si, por ejemplo, de todo esto al final puede acabar naciendo un tercer partido, que es algo que en este país no ha funcionado jamás. Pero donde existe tal desilusión en estos momentos con determinadas situaciones, que bueno, ya no es uno, ni dos, ni tres los que están planteando que efectivamente hay que crear un nuevo partido que quiera acabar con toda esta podedumbre, que sería un sector del Partido Republicano, pero en el que podían entrar también gente que procede del Partido Demócrata y que hayan conservado un mínimo de decencia y de honradez. Pues queda clara la situación, aunque en fin, es de lo más tenebroso. No sé si ya, como siempre, para acabar, quieres Sí, añadir o tenebroso, resumir. tenebroso, tenebroso es poco, pero Mm. bueno, yo creo que hay otro elemento, aparte de recordar el conocido versículo de que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Yo creo que hay otro elemento y es que el que aparezca todo esto lejos de ser malo es muy bueno. Es decir, tú sabes, como médico y además médico experto de muchos años, que cuando una enfermedad no se ve, la enfermedad va avanzando y no puedes hacer nada para remediarla. En el momento en que se ven determinados síntomas de una enfermedad, por muy grave que sea, y efectivamente los conoces, por lo menos tienes la posibilidad de enfrentarse con eso. Y yo aquí personalmente creo que lejos de pensar en lo horrible de la situación en la que estamos, que vamos, supera con mucho lo que yo pueda describir y calificar, al mismo tiempo es posible que nos estemos encontrando con situaciones que puedan verse extirpadas de la política de Estados Unidos, con unas consecuencias para el resto del planeta tremendas. Y que el hecho de que se conozcan, por lo menos brinda una posibilidad, aunque sea mínima. Si esto se hubiera mantenido en total secreto, como estaba, por ejemplo, a principios de este siglo, pues evidentemente posibilidad ninguna hasta que a saber a qué punto hubiéramos llegado. De manera que a mí eso, de entrada, me parece, lejos de ser una mala noticia, aunque sea muy triste y muy horrible, me parece todo lo contrario, me parece una magnífica noticia. Y en segundo lugar, hay otro elemento que a mí me parece tremendamente importante y que reconozco que, claro, si no eres creyente, esto debe de sonar a música celestial, pero que para mí no tiene vuelta de hoja.
Ayer yo estaba predicando en mi iglesia local sobre el pasaje del Evangelio de Juan, final del capítulo 18, inicios del capítulo 19, en que Jesús comparece ante Pilato. Y en el que en un momento determinado Pilato, que quiere salvar la vida de Jesús y que se da cuenta de que no hay manera, hay un momento en que le dice, bueno, y no me contestas, no te das cuenta que yo tengo la posibilidad de condenarte y la posibilidad de soltarte. Y Jesús le dice, no, tú no tienes ninguna posibilidad ni ningún poder más que lo que se te autoriza desde arriba. Y no lo sabes. O sea, tú crees que aquí tienes el dominio de la situación, tú como representante del poder imperial en esta parte del mundo, vamos, y al cabo casi de unos minutos lo que quedaba de manifiesto es que una turba gritando no tenemos más rey que César estaba por encima del poder que Pilato creía que tenía. Lo que quiero decir con esto es que en última instancia quien dirige los procesos históricos, quien tiene las riendas de la historia, quien es soberano sobre el devenir de la humanidad es Dios. Y en este sentido, cualquiera que hubiera visto desde fuera como al final Pilato aparece tronchado por las presiones del Sanedrín, de las autoridades del templo, y acepta condenar a un hombre que es totalmente inocente, diría, bueno, aquí no hay solución, aquí no hay remedio y no hay salida. Y sin embargo, lo que es evidente es que detrás de esa injusticia, de esa perversión, de esa cobardía, era Dios actuando para la salvación del género humano. Y yo creo que en procesos históricos donde la negrura es especialmente acentuada y las tinieblas son especialmente espesas, sin embargo, lo que está actuando es la providencia de Dios para llevarnos hacia una situación que es mucho mejor. Cuestión aparte es que la gente lo ignore o le falte la fe para creerlo o se sienta abrumada ante la visión del mal. Pero yo creo que Dios actúa a través de la historia y que a veces en procesos que son especialmente terribles, Dios está actuando para avanzar sus propósitos. Un mensaje que sin duda trae esperanza, como tú dices, cuando tienes esa fe y ese descanso en ese poder de Dios. Muchísimas gracias de verdad por todo lo que nos has dicho, especialmente por este final, y también gracias a ustedes que nos han escuchado hasta aquí. Se despide como siempre Pedro Tarquis, deseando que Dios les bendiga. Porque están tan enojadas las naciones. Porque pierden el tiempo en planes inútiles. Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Tomamos las cadenas, gritan, liberémonos de ser esclavos de Dios. Pero el que gobierna en el cielo se ríe, el Señor se burla de ellos. Pero el que gobierna en el cielo se ríe, el Señor se burla de ellos. Después nos reprende con enojo, nos aterroriza con su intensa furia. Pues el Señor declara: he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. Pero el que gobierna en el cielo se ríe, el Señor se burla de ellos. Pero el que gobierna en el cielo se ríe, el Señor se burla de ellos. Pero el que gobierna en el cielo se ríe, el Señor se burla de ellos. Gracias por acompañarnos en este episodio de Radio Shanghai. Tu apoyo nos ayuda a seguir conectando el mundo de hoy con los principios eternos. Por eso, te pedimos que te suscribas, nos dejes tu like para que más personas descubran este mensaje.
No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y Telegram para estar al tanto de todo. Te esperamos, Dios mediante, en nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.